Nuestro pasaje viene de Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Oiga la palabra del Señor. Uno de los escribas se acercó y escuchó que estaban discutiendo uno con el otro. Y viendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Luego le dijo el escriba: de veras, maestre, has dicho bien que Él es uno y ante Él no hay otro. Y para amarle con todo el corazón y amar y con toda su comprensión y con toda su fuerza y amar su semejante como a sí mismo, esto es mucho más importante que todas las ofrendas y los sacrificios. Cuando Jesús miró que había contestado sabiamente, le dijo: no estás lejos del reinado de Dios. Y luego de esto nadie se atrevió a hacerle cualquier pregunta. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Qué está a la cabeza de nuestras prioridades? ¿Qué es que tiene más valor que todo lo demás? ¿Cómo ve nuestra sociedad que nosotros como la iglesia nos aferramos y agarramos como precioso referente a Dios, Jesús, el evangelio que proclamamos? ¿Cómo ve nuestras prioridades? Cuando le preguntaron referente al mandamiento central de Dios, Jesús fue muy directo y sucinto. Lo que escucho de comentaristas alrededor de la iglesia, espectadores, dicen que nuestro mensaje no se asemeja en mucho a lo que Jesús consideraba central e importante. ¿Cuán bien estamos haciendo en mantener las prioridades de Jesús como nuestras prioridades? ¿Ve el mundo lo que queremos que vean en nosotros? Hace décadas yo estaba cuidando la casa de una pareja de misioneros en Brasil. Y me deparé por primera vez con un libro de C.S. Lewis, El león, la bruja y el guardarropa. Es un libro de ficción que ha agarrado la atención de cristianos a lo largo de los años, desde mediados del siglo pasado. Especialmente aquellos en el campo evangelístico, han considerado los escritos de Lewis como muy importantes para sí. Y aunque Lewis no quiso que estas historias para niños que él escribió fueran tomados como teología, reflejan, obviamente, su teología personal.
reflejan lo que él consideraba importante referente a Dios, referente a la humanidad, a la interacción social, a la batalla entre el bueno y lo malo. Y demasiadas veces el mundo cristiano ha tomado historias como las de Lewis y hecho a partir de ellos su teología, su doctrina, especialmente la popular, sin gran reflexión. Usamos escritos como esos, en lugar de mirar a la palabra de Dios, encontrar aquí en las palabras de Jesús lo que él consideraba realmente importante. Nuestras nociones de demonios, del infierno, vienen de Dante, un autor romano, no cristiano. Nuestras nociones de ángeles de guardia vienen de nuestras caricaturas. Nuestras nociones de infierno vienen de conceptos griegos, de Hades y su mundo subterráneo. Son esas influencias no bíblicas que captan nuestra imaginación muchas veces, más allá de lo que la Biblia nos enseña de forma clara y distinta. No son apenas los escritos de gente como Lewis que acaban por influenciar nuestros conceptos teológicos, doctrinarios. Son conceptos de nuestra sociedad que impactan nuestro vivir de una forma más real que las palabras de Jesús. El escriba quizás estaba esperando algo semejante al indagar de Jesús referente a lo que él consideraba ser el mandamiento central de Dios. No que esperaba que Jesús importara conceptos de otras culturas y tradiciones religiosas, sino que Jesús quizás fuera capturado por el ruido de tantas discusiones, tantos conceptos ajenos. Conceptos de la cultura, de la sociedad, de la economía, que no le dejarían escuchar sabiamente y fielmente la palabra de Dios. Más bien el escriba probablemente estaba procurando entender si su propia interpretación encajaba bien con la de Jesús. Pues él había reconocido que las respuestas que Jesús daba a los demás eran bien pensadas, bien fundadas. Jesús le ofrece un resumen de los mandamientos de Dios que se resume en amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, Jesús no fue el primero en desarrollar tal concepto. No fue el primero en notar que estos dos mandamientos sirven de resumen de todo lo que Dios había mandado por medio de Moisés. El hecho de que Jesús lo declaró no tiene importancia por él haber sido el primero. La importancia de Jesús decir que son estos los mandamientos centrales de Dios.
es que deben de afectar nuestro vivir. El Evangelio no es condenar a aquellos que fallan. El centro del Evangelio no es decir a los demás lo cuán malos son. El Evangelio no se resume en contar a la sociedad de que ellos son pecaminosos. Tampoco el Evangelio no es predicar nuestras declaraciones de fe ante aquellos que no los han aceptado. No es elegir políticos que van a llevar frente una agenda particular. No es fomentar miedo de enemigos políticos, sociales o espirituales. No es recitar declaraciones doctrinales o utilizar poder político para avanzar un espacio particular de privilegio para nuestra tradición religiosa. El Evangelio no tiene estas nociones en su centro. No importa cuántos están diciendo que estas son cosas importantes a los cuales debamos comparecer y trabajar para avanzar. No llegan a ser incorporados en el resumen de Jesús, referente a los deseos y las prioridades de Dios. Por la declaración de Jesús, Dios tiene nomás una regla para nosotros: amor. Esa regla es amor. Si pudiéramos apenas simplemente adoptar, aceptar y implementar esa regla, alcanzaríamos lo todo. El problema es que hay tanto ruido que no queremos negligenciar. Hay tantas otras cosas que demandan nuestra atención, a los cuales somos atados, que nos hace sentir cómodos, tranquilos. Tantas cosas que parecen ser integrales a nuestra orden social, a nuestro folclore, a nuestra identidad cultural, nuestra comprensión de quiénes somos y cómo el mundo opera. Igual era para los contemporáneos de Jesús. Algunos habían llegado a la misma conclusión de Jesús, comprendían que Yahvé demandaba que le amaran a Yahvé y al prójimo como central a su existencia. El problema es que se rehusaban a tomar esa demanda con la importancia de vida. No dejaban que interrumpiera en sus patrones establecidos para la vida, para su estructura social, sus formas de interactuar con los demás, sus negociaciones, sus deseos para ganancia personal, para proeminencia. Los escritos de C.S. Lewis tomaron forma en gran parte por sus experiencias con la Segunda Guerra Mundial. Sí, él se convertido al cristianismo.
sí había aceptado a Jesucristo como su Señor, sí había leído a la Biblia, pero estaba siendo guiado más por los ruidos a su alrededor que por las palabras de Jesús referente a las prioridades centrales de Dios. Él escribía en confirmación de comprender que la participación de Inglaterra en la guerra era justificada, era recta. Estaba de acuerdo con los propósitos de Dios, que por medio de la pelea violenta se puede realizar el bien. Y estos valores llegan a superar el valor del amor en tantas de sus descripciones. El escriba reconoció la verdad en las palabras de Jesús, referente a lo que era central y primario en los mandamientos de Dios. Parece que no había adoptado esa comprensión de una forma de vida. Intelectualmente había aceptado que así era la realidad. Pero Jesús le dice, no estás lejos del reinar de Dios. Es una cosa escuchar las palabras de Jesús, es una cosa reconocer cuáles son las prioridades de Dios. Es completamente otra cosa adoptar esa realidad en nuestro diario vivir. ¿Somos guiados por el amor? Amor a Dios y amor al prójimo en todo lo que hacemos. ¿Qué dirige, qué maneja, qué nos lleva adelante en nuestras acciones y decisiones? ¿Cuáles son las cosas que no estamos listos en dejar de lado? Nuestras acciones, nuestras actitudes son síntomas de las prioridades de nuestro vivir. Quizás surgen del amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como extensión de nosotros mismos. En un mundo ideal sería así. El objetivo del Evangelio no es simplemente que nuestras vidas sean llenas de amor, pero también que sean manejadas, guiadas por este mismo amor de Dios. Amor por Dios y por los demás. Cuando el amor de Dios es cabeza de nuestras prioridades, de nuestros valores, ¿qué más necesitamos? ¿Por qué sustituir ese amor por cualquier otra cosa?